entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Hoy tenemos la dicha de tener entre nosotros al pastor Leonel Pottinger, secretario ministerial de la Asociación de New Jersey. Tenemos a todos los maestros de escuela sabática de la Asociación de New Jersey escuchándole, pastor. ¿Qué les quisiera decir de parte de la conferencia? Quiero decirles que promuevan en cada clase de escuela sabática la gran campaña de otoño de New Jersey Conference en el norte este año. Cuéntenos, ¿y cuál es la fecha para que la mantengamos fresca en la memoria? La fecha es del 20 al 27 de octubre. Si usted tuviera la oportunidad de tener frente a cada maestro, ¿qué consejo les daría para ayudar a la iglesia a motivarse para la campaña? Recordarles que la única misión de la iglesia es la evangelización. Después de esta invitación, vamos a adentrarnos en el estudio de la lección número 7 de la guía de estudio de la Biblia titulada El primer viaje misionero de Pablo. Saquemos el lente para seguirle el rastro a nuestra lección de esta semana. Cuando puedan, abran su lección de maestro en la página 84, donde encontrarán el sábado enseñaré, desde donde podrán tener el bosquejo general de la lección. Un aspecto de suprema importancia es que cada miembro de la clase pueda conocer con exactitud los objetivos que busca la Asociación General tras el estudio de esta semana. El primero de ellos es saber, identificar los lugares, objetivos y métodos de la misión cristiana. El siguiente objetivo es sentir y es apreciar que el éxito de la misión depende de la confianza que tengamos en el Espíritu Santo. Y el objetivo hacer busca que cada miembro de la clase pueda participar de la misión en su respectiva iglesia local. Quiero recordarles que el ciclo del aprendizaje es el sistema pedagógico que la Asociación General ha decidido utilizar para navegar como maestros con la clase en cada sábado durante la lección. Empecemos con la primera de las 4 partes de este proceso. La primera de ellas es la sección motiva, que responde a la pregunta ¿por qué es importante esta lección para mí? Como ya lo habrás notado, la lección de esta semana se centra en los últimos versículos del capítulo 13 de los Hechos y todo el capítulo 14. Yo iniciaría la lección preguntándole a la clase si alguno de ellos ha recibido ese golpe en el corazón, ese susurro en el oído o esa orden directa de ir a testificar y cómo ha sido esa experiencia. Pasados unos 3 minutos, iniciaríamos entonces con la sección Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Los conceptos teóricos que esta semana nos ha querido enseñar la lección de escuela sabática. Como la mayoría de las veces, dividiremos nuestra lección en 3 partes, siendo la primera la iglesia de Antioquía. Aquí tendremos 3 subdivisiones. La primera de ellas es el inicio de la iglesia y nos concentraríamos en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 24. En estos versículos encontramos unos cristianos que habían sido dispersados por la persecución que se originó después de la muerte de Esteban, que llegaron a la isla de Chipre y de allí fueron a Antioquía, donde le predicaron a muchos judíos de origen griego. Fue tal la conversión que las noticias llegaron a Jerusalén, y para poder ratificar todo lo que estaba llegando a los oídos de los apóstoles, se envió a un hombre de confianza. Nos estamos refiriendo específicamente a Bernabé. Si ustedes notan, Hechos capítulo 11, versículo 23 al 24, tiene cosas impresionantes que decirnos acerca de este hombre. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una muy buena pregunta que para este momento podrías hacerle a la clase sería: ¿qué nos dicen estos versículos sobre la relación que existe entre el misionero, el carácter del misionero y el crecimiento de la iglesia? Pasemos ahora a la segunda subdivisión de la primera parte. Bernabé llama a Saulo, basada en Hechos 11, versículos 24 al 30. En este momento tenemos a un Bernabé exitoso. No tenía por qué ir a llamar a Saulo, sin embargo se aventura a buscarlo en Tarso para vincularlo con la obra en Antioquía. Pregúntale a los miembros de la clase por qué creen ellos que Bernabé realizó esta acción. Una segunda cosa que podríamos mencionar es lo que el capítulo 11, versículo 26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sobre este versículo me encantaría que abrieras una conversación preguntándole a los miembros de la clase cuál intuyen ellos que fue la razón por la que a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. La última subdivisión de esta primera parte es la elección del Espíritu. Céntrate con la clase en Hechos capítulo 13 y pídele a alguien que lea los 3 primeros versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aunque la siguiente pregunta será muy general, da pie para que nosotros conversemos entre la vida devocional y de servicio y el llamamiento del Señor a la labor misionera. La pregunta es, después de leer estos versículos, querida clase, ¿qué mensaje percibes de ellos? Entramos ahora a la segunda parte de nuestro estudio, la misión en Chipre. Y dentro de esta segunda parte, el primer tópico que quiero tratar es: la palabra de Dios vuelve a Chipre. Lean con la clase Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Es sumamente interesante que la iglesia hija envía misioneros al lugar de donde provino el evangelio por primera vez. El evangelio llegó vía Chipre a Antioquía, y es justamente a ese lugar donde en primera instancia los misioneros Bernabé y Pablo llevan el evangelio. Resulta sumamente interesante resaltar que hay ocasiones en las que las iglesias hijas conquistan territorios de las iglesias madres. Miremos ahora el segundo ítem. El gobernador quiere oír la palabra, que está centrada en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 10. La narración se concentra en un hombre llamado Sergio Paulo, que es el gobernador de la isla de Chipre. Él tiene como uno de sus asesores a un judío llamado Elimas, que se caracteriza por ejercer la magia. Este individuo pone todos los obstáculos posibles para que Sergio Paulo pueda escuchar a los misioneros. La pregunta que nos surge de esto es: ¿qué intereses tienen las personas como Elimas de evitar que el evangelio llegue a la gente cerca de ellos? Probablemente esta pregunta le permitirá a la clase poder conversar acerca de las cosas que suceden actualmente con muchos individuos que quieren ser piedra de tropiezo para que el evangelio le llegue a sus seres cercanos. Lo más interesante de este aspecto está en Hechos capítulo 13, versículos 11 y 12.
Esto relata del momento en que Pablo le habla directamente a Elimas. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Enfatiza con la clase el último versículo, el 12, y pregúntales qué fue lo que ellos creen que convenció más a Sergio Paulo: el milagro mediante el cual Elimas quedó ciego o la maravillosa doctrina del Evangelio de Jesucristo. Abre el debate para que la clase pueda opinar y motiva la sustentación de cada opinión. La tercera parte de nuestro estudio se titula La misión a Antioquía de Pisidia, y en esta parte quiero tocar un detalle que se menciona levemente en el versículo 5 y en el versículo 13. Leámoslos. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y el versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí se nos presenta el detalle de Juan, también conocido como Marcos, posteriormente el escritor del Evangelio. Había entrado con los misioneros en el primer viaje, pero después de un corto trayecto decide retirarse y regresar a Jerusalén. Capítulos más adelante se nos dice que Bernabé y Saulo quieren emprender un segundo viaje misionero y que por supuesto Bernabé quiere llevar de nuevo a Juan. Hubo una gran diferencia entre los dos misioneros a tal punto de que cada uno se fue por su lado. La cuestión era si llevar a Juan era correcto o no. Pregúntale a la clase nada más, ¿cuál de los dos creen que tenían la razón? ¿Bernabé o Saulo? Después de que opinen un poco al respecto, llévalos a leer 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, donde se nos dará una sorprendente respuesta. Lo siguiente que se nos presenta del primer viaje misionero es que de Antioquía de Pisidia van a Iconio y posteriormente a Listra, donde el Evangelio encuentra diferentes recepciones. Hay algunas personas que de plano lo rechazan e incluso llevan a Pablo a pasar por tremendas dificultades como el apedreamiento. Sin embargo, hay otros que abren sus brazos, sus corazones y las puertas de sus hogares con gozo al Evangelio de Jesucristo. Son diferentes reacciones al mismo mensaje. Pregúntale a la clase qué creen ellos que esto nos quiere enseñar. Y posteriormente vamos a la última parte del estudio que se llama el viaje de regreso, que está en el capítulo 14, los versículos 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Después de leer estos versículos, pregúntale a la clase a qué se dedicaron los misioneros en su retorno a la sede central en Antioquía. Abre el debate y permite que ellos puedan opinar. Si acaso los miembros de tu clase no lo mencionan, enfatiza el hecho de que los misioneros de regreso animaron a los creyentes y principalmente tuvieron un tiempo de entrenamiento para nombrar líderes que pudieran dejar sólidas las iglesias que recientemente se habían constituido. Yo sé que es muy difícil en menos de 15 minutos poder abarcar todas estas cosas que hemos estado mencionando. No tienes por qué tocarlas todas. Escoge tú, que conoces a tu clase, qué es lo más edificante para ellos. Pero después de dejar la sección
Explora, yo te invito a que te entres en la sección Aplica, en donde debieras dedicar la mayor cantidad de tiempo posible, no menos de 10 minutos, con las preguntas abiertas que generan participación, ya no de conceptos teóricos, sino de opiniones personales. Aquí te dejo algunas preguntas que puedes usar para esta sección. La primera de ellas es: ¿cómo crees tú que podemos apoyar mejor la misión de la iglesia local? La segunda de ellas es: ¿por qué crees tú que ahora el Espíritu Santo no llama de una manera tan directa como lo hizo con Bernabé y Saulo? La siguiente pregunta tiene que ver con lo que hicieron los misioneros en su viaje de regreso. ¿Qué crees tú? Pregúntale a la clase. ¿Qué podemos hacer individualmente y como iglesia para fomentar o fortalecer la fe de los nuevos creyentes? Y lo último tiene que ver con una reflexión sobre lo que sucedió con Elimas y Sergio Paulo. Uno de ellos aceptó el Evangelio del Señor, el otro hizo todo lo que pudo, no solo por rechazarlo, sino por hacer que otros lo rechazaran. Pregúntale a la clase: ¿cómo nos ayuda esto a entender que en ocasiones es más fácil llegar a los no creyentes que a aquellos cristianos de otras denominaciones? La última parte del ciclo del aprendizaje es la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? Es la tarea que le dejamos semanalmente a los miembros de nuestra clase para que realicen. Y qué mejor tarea que motivar a los miembros de tu clase para que de manera individual se acerquen al director de ministerios personales, o como cariñosamente le hemos llamado desde hace mucho tiempo, el director de la obra misionera, para que le pregunten: ¿cómo puedo yo involucrarme con la misión local de la iglesia? Para concluir la lección me remito al resumen de la página 84, que dice: el éxito de la misión depende de la confianza en el Espíritu Santo, el respaldo de una iglesia y la dedicación de los misioneros a la tarea planificada. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos haber dejado buenas herramientas en sus manos para que puedan utilizar durante este sábado. Recuerden que desde la conferencia de New Jersey vibramos con el hecho de compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos en la próxima semana.